Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Muy estimados y queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Esta clase es la sexta clase del estudios del Corán. En esta clase, primero vamos a recitar unos versículos del Sagrado Corán con la traducción española. Luego se mencionará, bajo la luz de las palabras benditas del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la importancia de tratar bien a los demás y tener o establecer buenos lazos con los demás. Aparte de esto, también se mencionarán los derechos de vecinos, viudas y ancianos, dependiendo del tiempo. Jazakallah. Vamos a escuchar la recitación del Sagrado Corán. بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Y cuando por nosotros hicimos que el mar se abriera en dos, y os salvamos, ahogando a las gentes de Faraón ante vuestros propios ojos. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Y cuando emplazamos a Moisés durante 40 noches, y durante su ausencia, tomasteis el becerro como el objeto de vuestra adoración, y fuisteis injustos. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Luego, a pesar de lo que habíais hecho, os perdonamos para que pudierais agradecer. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Y cuando dimos el libro a Moisés y el discernimiento para que os pudierais guiar. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Cuando Moisés dijo a sus gentes: pueblo mío, habéis sido injustos con vosotros mismos, habiendo tomado el becerro como el objeto de vuestra adoración. Volveos a vuestro Creador, y que uno se muerte a los otros. Eso es lo mejor para vosotros ante vuestro Creador. Él os ha aceptado de nuevo, porque Él es el que se vuelve en favor de sus siervos, el compasivo. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Y cuando dijisteis: Moisés, no creemos en ti hasta que no veamos a Alá abiertamente, el rayo os fulminó mientras mirabais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. De nuevo vamos a empezar a aprender las palabras benditas de nuestro profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voy a empezar con un hadith, con un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Dios y sus bendiciones siempre sean con él. Su santidad dice: quien quiera el aumento en su sustento o que se prolongue su vida, debe tratar bien a la gente.
Hermanos, qué bonita manera de recibir las bendiciones divinas, el aumento en el sustento y también una vida larga. En el Sagrado Corán hay un versículo donde Dios dice muy claramente que los que son beneficiosos para los demás, Dios le da más vida. Entonces, lo que se aprende de este dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del versículo que ya he mencionado del Sagrado Corán, si hacemos bien para los demás, Dios lo aprecia y lo respeta tanto que nos da más vida. Y vida llena de paz y una vida bendita. Dios dice el profeta del Islam dice en un hadith que quien deposita su confianza en Allah, Allah es suficiente para él y le da sustento, pero con todo honor y respeto. Pues el profeta del Islam nos ha enseñado, nos ha dado una clave, cómo podemos vivir bien y cómo podemos gozar más vida larga. Pues el profeta del Islam dice, tratar bien a los demás. En otra ocasión, el profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam dijo, el que corta relaciones con los demás no entrará en el paraíso. El que no se preocupa por sus parientes no entrará en el paraíso. Hermanos, es nuestra experiencia que una persona que siempre está dispuesto y listo para ayudar a los demás, siempre está feliz. Los que viven por sí mismos y no tienen relación con otros, solamente están viviendo por ellos y por su familia propia, tienen una vida que aparece llena de felicidad, pero no son felices en realidad. Y a veces ni entienden cómo es posible que un vecino nuestro que es pobre que nosotros, pero sus hijos siempre mantienen una risa, una sonrisa. Esta familia parece más contenta que nuestros hijos. ¿Cómo es posible que tenemos más recursos, más dinero, cosas mejores, casas grandes, pero en realidad no somos tan felices, no tenemos la vida tan pacífica? Y aparte de eso, sí tenemos dinero, pero también tenemos otros problemas que los pobres no tienen. Pues aquí está la respuesta, hermanos míos. Si uno vive por sí mismo, tiene unas bendiciones de Dios, pero muy limitadas. Pero si alguien vive por los demás, por la criatura de Dios, por el ser humano, entonces Dios dice que yo soy responsable de sus necesidades, porque Él, en vez de preocuparse por sus propias, se preocupa por las necesidades de otros. En el inicio de estas clases presenté un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando va a morir una persona,
Dios va a preguntarle, tenía sed pero no me diste nada para tomar. Tenía hambre pero no me diste de comer. Necesitaba la ropa pero no me lo diste. Estaba enfermo pero no me visitaste. Y este hombre preguntará, oh Dios mío, ¿cómo es que tú tenías sed? ¿Cómo es que tú tenías hambre? ¿Cómo es que tú estabas enfermo? Pues Dios dirá que tal siervo mío estaba sediento, tenía hambre, necesita ropa, estaba enfermo. Si le hubieras ayudado con estas cosas, a mí me habrías ayudado. Ayudar a alguien es una obra tan valiosa, tan querida a los ojos de Dios, que Dios lo aprecia muchísimo. Ni podemos imaginar cuánto y a qué grado. Pues si alguien trata bien a los demás, está en el paraíso. Un paraíso que, si Dios quiera que sea así, que Dios nos conceda después de esta vida, este paraíso nadie puede imaginarlo, nadie lo ha visto, nadie lo ha sentido. Pero como Dios menciona en el Sagrado Corán que hay dos paraísos para los creyentes. Un paraíso que gocen en esta misma vida. Este es el paraíso que el profeta del Islam está presentando aquí. Y dice que el que no preocupe por los demás, no entrará en el paraíso. Ni aquí, ni en el más allá. Hermanos, para tratar bien a los demás no se necesita mucho dinero. No se necesita necesariamente mucho tiempo. Hay cosas pequeñas que podemos hacer para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para muchas personas. Vamos a hacer una compra y en el mercado vemos que hay algún anciano, alguna anciana, y los ayudamos y llevamos sus cosas y los traemos hacia su carro. Encontramos a alguien que no tiene agua. ¿Cuánto vale una botella de agua, hermanos? Hay alguien que quiere ir a alguna oficina, a alguna clínica, y estamos en carro. Lo podemos llevar. Aquí mismo el profeta del Islam nos ha enseñado cosas muy bonitas, que para entrar en el paraíso debemos tratar bien a los demás. Dice en otro dicho, no mantiene los lazos de sangre el que solo los mantiene a cambio. Que si me trata bien, voy a tratarle bien. Si me ayuda, algún día voy a ayudarle. Si él me ha dado algo, voy a regalarle algo. Esto no es buen trato. Buen trato es solo por Dios, sin ningún tipo de interés. Dice, no mantiene los lazos de sangre el que solo mantiene a cambio.
sino que verdaderamente mantiene vínculos de sangre, quien los mantiene cuando los demás los rompan. A veces queremos establecer buenas relaciones con otros, pero ellos no lo quieren. Rechacen nuestra mano de amistad. O a veces en la familia hay personas que queremos y también tratamos bien, pero ellos siempre nos critican. En vez de ayudar, al cambio, nos tratan mal. Aquí hay la prueba. Esta es una prueba, porque aquí mucha gente va a pensar que este hombre no merece buen trato. A veces él quiere todavía tratar bien, pero su esposa le dice, si él no te respeta, ¿tú qué necesitas de él? Que le trates bien. Algún amigo suyo, algún hermano suyo, le dice, ¿por qué le tratas bien si él te rechaza? Este es un desrespeto, te está humillando. Y así cosas o palabras que se utilizan en este momento. Pero el profeta del Islam no lo enseña. Nos enseña totalmente algo diferente. Que a pesar de esto, debemos intentar tratar bien. Porque esto no se trata bien por ningún interés a cambio, sino para agradar a Dios. Sabemos la historia de profetas. Los profetas de Dios venían y siempre ayudaban al ser humano. Pero este mismo ser humano le perseguía. ¿Acaso los profetas de Dios los dejaban solos? No, seguían ayudándoles. Porque ellos hacían todo por Dios y no les preocupaba ni les importaba qué tipo de trato recibían de los demás. Pues esta es la enseñanza divina. El profeta dice, no mantiene los lazos de sangre el que solo los mantiene a cambio, sino que verdaderamente mantiene vínculos de sangre quien los mantiene cuando los demás los rompan. Hermanos, en el Islam hay varios derechos de vecinos. Voy a presentar unos. Dios dice en el Sagrado Corán, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Mostrad bondad al vecino afín, a vosotros y al extraño. Mostrad bondad al vecino afín, a vosotros y al extraño. Un vecino que es más cercano y un vecino que vive lejos. En el Islam, la vecindad está extendida hasta 40 casas. El vecino en el Islam no es solamente que vive al lado de mi casa. No. 40 hasta 40 casas a la derecha, hasta 40 casas a la izquierda, hasta 40 casas enfrente de mi casa, hasta 40 casas detrás de mi casa. Hermanos, si así vemos, en realidad lo pongamos en nuestra vida práctica, nadie es ajeno para nosotros. Unas casas
son vecinas de otras. Una ciudad es vecina de otra ciudad. Un país es vecino de otro país. Todo el mundo es como una familia. Esta es la belleza del Sagrado Corán, belleza de las enseñanzas islámicas. Mostrad bondad al vecino afín a vosotros y al extraño, al compañero que está a vuestro lado y al viajero. Más dice, el profeta del Islam dice, sallallahu alaihi wa sallam, que la paz de Dios siempre sea con él. El arcángel Gabriel hizo tanto hincapié en el buen trato al vecino que pensé si quería declararle mi heredero. La vecindad es tan importante, tan importante. Los derechos de los vecinos son tan amplios en el Islam que el profeta del Islam pensó que si el Gabriel me está enseñando tantos derechos de vecinos, posiblemente quiere declarar que él también va a heredar mi propiedad, va a heredarme. En varios dichos, su santidad ha mencionado estos derechos. En otra ocasión, el profeta del Islam dijo, juro por Allah que no es un creyente. Juro por Allah que no es un creyente. Juro por Allah que no es creyente, no es un creyente. Se le preguntó, ¿quién, oh mensajero de Allah? Dijo, la persona cuyo vecino no está a salvo de su maldad. Si uno está orando día y noche y está recitando el Corán, por ejemplo, está escuchando los sermones, sí, pero ni trata bien a sus vecinos, haga lo que haga. Dios, el profeta de Dios está diciendo que no es un buen creyente, en absoluto. Juro por Allah. Dice, juro por Allah. Está enseñando la importancia de esta enseñanza en su juramento. Juro por Allah. 3 veces. Y era esta tradición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando quería hacer hincapié en algo, lo repetía 3 veces. Pero en este dicho, esas palabras son más fuertes, que no solamente está diciendo, sino que está jurando 3 veces y luego nos está enseñando algo. Juro por Dios, juro por Allah, juro por Dios que no es un creyente. ¿Quién? Una persona cuyo vecino no esté a salvo de su maltrato. Hermanos y hermanas, debemos estar muy atentos a estas responsabilidades nuestras. Y una cosa, no podemos discriminar a nadie al respecto de buen trato. Si vivo en algún sitio, tengo un vecino musulmán y otro vecino cristiano y otro vecino judío, otro vecino ateo, otro vecino sikh, y solo trato bien al musulmán y ignoro a los demás porque no son de mi religión. Entonces, hermano, no he entendido nada de la religión. La religión islámica nos enseña no discriminar a nadie y tratar bien a todos sin ninguna diferencia. El profeta del Islam dice en otra ocasión, por aquel en cuya mano está mi alma, quiere decir,
por Dios, por aquel en cuya mano está mi alma. Ningún hombre es creyente hasta que ame para su prójimo lo que ama para sí mismo. ¿Cómo puede haber problemas, odio, enemistad, celo en la sociedad si practicamos esto? Aquí el hermano o prójimo no es el prójimo de sangre, no es prójimo que vive en la casa en la próxima casa. Vienen todos. Si quiero para los demás lo que quiero para mí mismo, ¿cómo puedo molestar a los demás? ¿Acaso quiero que alguien me moleste? No. Entonces, ¿cómo puedo molestar a los demás? Es muy simple, muy fácil esta enseñanza, es muy lógica que una persona sabia no puede rechazarla. Qué bonita es esta. En una sola frase ha mencionado como un mar. Por aquel en cuya mano está mi alma, ningún hombre es creyente hasta que ame para su prójimo lo que ama para sí mismo. El Mesías prometido, su santidad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, India, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, dice: voy a presentar una frase que ha escrito en su libro El Arca de Noé. Dice: el que priva a su prójimo del bien más pequeño no pertenece a mi comunidad. Hermanos y hermanas, el profeta del Islam ha mencionado que los musulmanes llegarán a una época cuando no practicarán el verdadero Islam. Ha dicho que no quedará nada excepto el texto y las palabras del Corán. Solo quedará el nombre del Islam. Las mezquitas serán llenas pero vacías de la fe. Los teólogos, desafortunadamente, los imames, serán la peor criatura de Dios bajo el cielo. Y dijo que en aquella época Dios mandará el Imam Mahdi, el Mesías prometido. Cuando Él venga, de nuevo presentará el Islam en su verdadera forma. Gracias a Dios estamos en esta época cuando Dios mandó el Mesías prometido e Imam Mahdi, y ahora es su quinto califa, quinto sucesor. El Imam Mahdi falleció en el año 1908 y luego uno después de otro fue elegido como sucesor suyo. Ahora es el tiempo de su santidad Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz, que Dios le ayude siempre. Él es el quinto sucesor o quinto califa del Mesías prometido. Y el Mesías prometido nos ha enseñado esto: el que priva a su prójimo del bien más pequeño no pertenece a mi comunidad. Qué fuerte es esta frase. Que nuestros antepasados esperaron la llegada del Mesías prometido hasta 14 siglos. Cuando Él vino, le reconocieron y creyeron en Él y se hicieron
se formaron parte de esta bendita comunidad. ¿Y qué nos está enseñando? Amar a nuestro prójimo. Y si no prestamos atención a sus palabras, no estamos agradeciendo verdaderamente a Allah. Porque Allah nos bendijo con esta gran bendición. Gran bendición. Nuestros padres nos enseñaron y nos hicieron parte de esta bendita comunidad. Y hoy, ¿cómo es posible olvidar y ignorar estas palabras del Mesías prometido, que están llenas de tanta sabiduría? Dice, el que priva a su prójimo del bien más pequeño no pertenece a mi comunidad. ¿Cómo podemos pensar que llegue un momento en nuestra vida cuando por nuestros propios errores y nuestras propias equivocaciones nos privemos, nos alejemos de su comunidad? Hermanos, debemos verdaderamente agradecer a Dios y debemos siempre pensar que si Dios nos ha traído a esta comunidad, ahora tenemos ciertas responsabilidades. Y la responsabilidad fundamental de un Ahmadí musulmán, de miembro de esta comunidad, la comunidad musulmana Ahmadía, es esta: hacer un cambio verdadero en su propia vida, en su propia conducta y vida. Si no hay cambio, entonces somos iguales. Los miembros de esta comunidad o los que no son miembros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el crédito que tenemos? Nada. Por eso debemos pensar si hemos olvidado antes, no hemos practicado. Ahora es el tiempo para practicar. Como en el sermón del viernes, que su santidad Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Abdul Aziz ha dado este viernes pasado. Él ha presentado un versículo del Sagrado Corán en el sermón, donde Dios dice que no se puede aceptar el arrepentimiento al momento de la muerte. Cuando alguien está muriendo, entonces no se puede aceptar su arrepentimiento. Pero antes, siempre la puerta del arrepentimiento está abierta. Hermanos, todavía tenemos tiempo. Que Dios nos ayude. Pido a Dios que Dios siempre nos bendiga y seamos un ejemplar. Seamos musulmanes ejemplares, para que el mundo sepa que si alguien verdaderamente se convierte al Islam y alguien verdaderamente practica el Islam, así será. Nuestro ejemplo debe atraer al mundo hacia Dios. ¿Y cuál sería el beneficio? Si, por ejemplo, todo el mundo es musulmán, entonces ¿qué? ¿Acaso queremos aumentar el número de esta comunidad solo para decir al mundo que somos una comunidad más grande del mundo en el Islam, o el Islam es una religión más grande del mundo? ¿Acaso este es nuestro propósito? No, hermanos. El objetivo de esto es para que el mundo siga estas enseñanzas y reciba las bendiciones de Allah. Viva bien con Allah
y con sus siervos. Cumple derechos de Dios y derechos del ser humano. Esto es lo que queremos, nada más. Todas las clases y programas y estas cosas son para enseñar y aprender. Pero al fin, ¿qué queremos? Queremos ser buenos y queremos que todos seamos buenos. Eso es todo. Pues pido a Dios que Dios siempre nos bendiga. Déjenme terminar esta clase con una oración que siempre presento, siempre recito. Y no he podido presentar muchas cosas, pero si aprendemos para aprender, son muchas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Busco refugio en Allah contra Satanás el rechazado, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo te adoramos y a ti solo imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú has bendecido, tú has derramado tus bendiciones, no hacia el camino de aquellos los que se incurrieron en tu enojo, ni hacia el camino de aquellos quienes se han extraviado. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.